Hola amigos, amigas, hermanos, hermanas, bienvenidos a esta sesión de doctrinas fundamentales de la Biblia. Estamos ya en la parte de doctrinas del hombre y tenemos la tercera sesión dedicada a lo que se refiere a Satanás. La primera fue la doctrina per se, tal cual, y básicamente dos aspectos importantes, que es la del tormento, que es la anterior a esta sesión, y el día de hoy tenemos lo que es la enfermedad como tal. Vimos que en esta doctrina de Satanás básicamente vemos que esto a través de impulsos del mundo o bien el deterioro, que es en donde cae precisamente el tema de la enfermedad. Y aquí, bueno, pues debemos de ponernos en un mismo sentido, que definir la palabra enfermedad en el contexto natural, de lo que significa. La definición de enfermedad en el diccionario es la alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o externa, es decir, es una alteración de cómo debe de funcionar correctamente algún organismo, y hablando particularmente del cuerpo humano, pues definitivamente se debe a esto que se siente dolor o malestar, aunque hay enfermedades que no tienen asintomáticas, que son las más peligrosas, creo yo. La segunda definición de enfermedad es cosa que perturba o daña a una persona en lo moral o en lo espiritual y que es difícil de combatir o eliminar. Esta definición no está tomada de la Biblia, ni del griego, ni de ningún otro lado. Está tomada del diccionario que tenemos todos al alcance, y sí hace definitivamente referencia a una perturbación, tanto en lo moral o incluso en lo espiritual, que es difícil de combatir y eliminar. De ahí vemos que, por supuesto, pues entendemos que esta situación, pues ya como tal, tiene una perturbación, una alteración. Se denomina enfermedad al proceso y a la fase que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afectación que atenta contra su bienestar al modificar su condición ontológica de salud. Esta situación puede desencadenarse por múltiples razones, ya sean de carácter intrínseco o extrínseco, organismo con evidencias de enfermedad. Estos desencadenantes se conocen bajo el nombre de noxas, del griego nosos. Y bueno, pues aquí entonces entendemos que esta alteración tiene un origen y tiene una razón. Por eso ya estudiando lo que nos interesa, que es la palabra de Dios, vemos que hay un origen y una causa de la enfermedad. Este origen y causa lo tenemos desde un inicio de la misma creación. Lo primero que aparece en la palabra de Dios, que es en el libro de Génesis de la Biblia, la primera aparición que habla acerca, lo primero fue el pecado, y pegadito al pecado, como consecuencia del pecado, apareció el dolor. Es una palabra que se menciona, muy antigua, hebrea, que vemos reflejada en Génesis 3, 16 y 17. En Génesis 3, 16, 17 dijo: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y aquí aparecen dos tipos de dolores. Bueno, el primero, que se refiere a las preñeces de las mujeres, no son una enfermedad como tal. Evidentemente, ni lo que es el tema menstrual o lo que es el tema de los cólicos y demás, o dar a luz, pues sí es con dolor, pero no lo podemos considerar una enfermedad, pero sí una alteración desde el momento en el que no está revelado cómo sería si no hubiera pecado el tema de el hombre, si no hubiera pecado, cómo hubiera sido la reproducción. Y pues como no está escrito, no vamos a inventar, pero el chiste es que cayó en pecado la humanidad, y a la mujer se le aparecen estos dolores
que se consideran naturales y lo son y no una enfermedad, pero al fin y al cabo es un dolor y un dolor entiendo que pues sí es muy fuerte en ocasiones para las mujeres. Y para el hombre, aquí aparece otro tema interesante. Si bien comerás de ella con dolor, aquí aparece algo que debemos de entenderlo muy bien para entender el origen y causa de la enfermedad. Por un lado, se maldice la tierra, cae la tierra en una maldición, y esta maldición consiste en que le iba a costar al hombre trabajo el comer y cosechar de ella, porque había quedado en maldición la tierra también junto con el hombre y la mujer, y iba a producir, iba a costar trabajo producir, y no iba a ser tan fácil como en el huerto del Edén, y que iba a ser un problema. Y cuando le dice al hombre, y comerás, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, está aquí diciéndole al hombre en particular que el hecho de vivir en esta tierra, estar trabajando, que no sea en la tierra, me refiero a estar cosechando eh, la tierra como tal, el hecho de trabajar y de buscar el sustento va a ser en sí mismo un dolor, de algún tipo de dolor como tal. Y finalmente le dice, polvo eres y en polvo te convertirás, de la tierra fuiste tomado y a ella volverás, en el entendido que será a esa tierra que cayó en corrupción, sigue en corrupción y estará en corrupción hasta que venga el Señor. Y esto de que la tierra esté en corrupción, se puede decir que la tierra como tal está enferma o en corrupción, es decir, se está deteriorando día con día. Y este fenómeno también, y déjame llamarle como tal fenómeno, porque no era natural que el hombre envejeciera, no era natural o no estaba dentro de la visión inicial de Dios al dejar Adán y Eva, y que no hubo una reproducción de niños antes del pecado, porque así la soberanía de Dios lo puso. Era, bueno, por un lado, parece ser que al poblar la tierra, como dijo el Señor, que señorearan sobre los peces del mar y que se multiplicaran y demás, pues iba a ser sin este dolor, y que iba a ser sin enfermedad, y que iba a ser en una tierra bendecida y demás. Por eso, pues era el tema de andar así, pues comiendo literalmente de los frutos de los árboles sin mayor esfuerzo y administrando la creación de Dios. Entonces de ahí aparece por primera vez este dolor y lo que entendemos como enfermedad, como una alteración. Ahora, ¿cuándo aparece ya el tema de enfermedad? Bueno, es tan importante esto y tan añejo y tan relacionado con el pecado, hombre, enfermedad, tan relacionado pecado, hombre, Satanás, enfermedad, en ese juego de palabras, pues vemos que en el primer libro escrito de la Biblia, que es el libro de Job, como sabemos, en este libro el Señor dispuso que la primera imagen que aparece en el primer libro escrito de lo que hoy entendemos como Biblia, que es el libro de Job, el libro de la vida de Job, de este hombre, lo primero que la escena que el Señor dejó estampada por escrito para todos nosotros es el asunto de Job y su enfermedad, su desgracia, su dolor, su angustia y todos sus problemas que aparecieron como una muestra de la soberanía de Dios para tratar con el hombre, usando incluso tanto a Satanás como a los problemas, las desgracias, el dolor e incluso la enfermedad. Y esto es difícil de aceptar en el contexto religioso. Evidentemente, en el ámbito tradicional evangélico, la enfermedad pues es evidentemente algo de Satanás. Nunca se considera como un tratamiento por parte de Dios, y que parte del ministerio de Cristo, que es sanar, que efectivamente lo fue, y no solo parte de su ministerio, sino que le costó, como vamos a leer al final,
su vida y Él padeció por nuestras enfermedades, el castigo por nuestro pecado y la causa de que fue la enfermedad, Jesucristo la pagó, sigue estando dentro de la soberanía de Dios y algunas denominaciones no pueden aceptar esta situación, que esté bajo el dominio de Dios y bajo la eterna soberanía y manifiesta providencia de Dios para nosotros. Entonces, bueno, eso lo estaremos demostrando de acuerdo con la palabra de Dios, no de acuerdo con un estatuto, pues algún estatuto de entendimiento doctrinal, pues de alguna confesión en particular. Es solamente la palabra de Dios acomodada de tal forma que puedan explicar tanto el origen y la causa de esta, y no es otro fin ni demás, ¿ok? Bueno, Job 2. Vamos al libro de Job, al capítulo 2. Puedes ver Job 1 y Job 2, la historia completa. La primera escena que aparece de Dios es en una plática entre Dios y Satanás, hablando acerca de Job, precisamente. Y vemos cómo Dios permite que intervenga el maligno para destruir. Satanás ya vimos que es padre de mentira y que su ministerio es robar, matar y destruir. De ese robar y matar, destruir, que está bien regulado por el Señor hasta ciertos puntos, es lo primero que aparece en la Biblia, en el primer libro escrito. En Job no está acomodado en primer lugar en el orden, lo sabemos, primero está el Pentateuco, pero está en el primer libro escrito que ya vimos. Y dice en Job 2, después de haber destruido sus pertenencias y sus hijos y familia y demás, le dice a Satanás, bueno, pues déjame obrar en su cuerpo y verás cómo blasfema de ti. Y Dios le permite esto en Job 2 a Satanás diciendo, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esto se lo dice Satanás a Dios. Dice, pero extiende ahora tu mano, la de Dios, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Atrevido, como siempre, blasfemo, como siempre, Satanás. Y Jehová dijo a Satanás, versículo 6, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Cómo está este asunto? Pues tal cual. Le dice Satanás, extiende tu mano, que es el que lo hace, y Dios le dice, ahora tú extiende tu mano, él está en tu mano, pero no toques su vida. Es decir, no lo mates físicamente. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. Lo hirió con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y era algo que incomodísimo. Algún médico podrá explicar esto. Se rascaba hasta sangrar ámpulas en sus ronchas o algún tipo de sarna y maligna, además, que ha de haber sido muy doloroso y molesto y bueno, rascarse con una piedra de plano, o sea, con un pedazo de barro roto, así rascarse hasta sangrar. Esto nos demuestra entonces, por un lado, la soberanía de Dios, por otro lado, el uso de la enfermedad que fue provocada por la caída del hombre, permitida por Dios también, pero que al final tiene una razón de ser, un objetivo planeado dentro del contexto, control y dominio y santidad y perfección y voluntad de Dios para algún fin que Él va a descubrir en nuestros corazones para que Él sea siempre glorificado. Vamos a ver en Deuteronomio 32, versículo 39 esto. Está Moisés despidiéndose de Israel, viene el cántico de Moisés, antes cuando le avisa a Dios que pues no va a poder entrar a la tierra prometida por haberle desobedecido en alguna ocasión al golpear la roca
y enojarse y demás, pues eso le costó no entrar a la tierra prometida, pero se le permitió verla de lejos. Antes de morir, le ordena a Dios que suba a un monte para verla de lejos, toda la tierra que hoy entendemos como Israel, y verla desde un determinado monte, en donde se veía el campamento de Israel. Estamos hablando de 1,5 millones o más de personas, bastante grande el campamento, y ver la extensión de la tierra. Pero en este cántico de Moisés, al estar hablando y profetizando, en Deuteronomio 32, versículo 39, dice algo que no era sorprendente para el pueblo de Israel. Y dice, ved ahora yo, y ved ahora que yo soy, que viene ahí el nombre de Dios, que no se puede pronunciar en hebreo, en los hebreos, y dicen, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Yo creo que no hay que buscarle mucho porque está más claro que el agua. Las traducciones diferentes nos dicen otra cosa. No es un problema de entendimiento, no es un problema de hermenéutica, no es un problema de interpretación, de sacado de contexto. Es un concepto en sí mismo. Este versículo como tal tiene en sí mismo un solo concepto que se limita a esto mismo y se comprueba a través de toda la palabra de Dios. Entonces, el origen de la enfermedad por causa del pecado del hombre, esa es la causa, ese es el origen y el pecado, y la causa es la enfermedad. Provocó enfermedad y dolor en el hombre, en la raza humana, como algo parte de la humanidad. Es decir, la enfermedad, desde Adán hasta el día de Cristo, la enfermedad va a acompañar al ser humano. Aunque hay personas que gozan de muy buena salud, pues en algún momento han tenido una enfermedad. Yo creo que no hay un ser humano que no haya padecido al menos alguna enfermedad, por mínima que parezca. ¿Por qué? Porque es parte de la humanidad, parte de ese deterioro que tiene el cuerpo y demás. Ahora, obviamente esto es esta hostilidad tan grande que hay acerca de este entendimiento. Entonces no me digas que un resfriado es de Satanás. No, en ningún lado dice que un resfriado sea de Satanás. Está dentro de las causas naturales de ese envejecimiento o de ese deterioro de la tierra, en donde hay bacterias y esas bacterias hacen daño, y esos bacterias y microbios hacen daño, y por supuesto esas bacterias y microbios y demás que hacen daño al cuerpo humano vienen de la tierra. Y bueno, pues nada menos hoy estamos hablando de una pandemia a nivel mundial, en donde ya en algunos países van saliendo, en otros van para atrás, y no se sabe a ciencia cierta esto, pero al fin y al cabo es una enfermedad. Y finalmente sigue estando bajo el control de Dios esta enfermedad, si bien es el uso del el malo, Satanás, pero como causa primaria está el Señor, y como causa secundaria pues el pecado, pero con estos instrumentos. Y no solo Satanás, como ya lo vimos, sin embargo es algo que, ya para terminar con este primer tema del aspecto espiritual, del origen de la enfermedad que viene desde la caída, vamos a ver en Lucas 13. Ya aquí estamos trasladándonos hasta los tiempos de nuestro querido Señor Jesucristo. Y en Lucas 13, del versículo 11 al 16, voy a leer, dice Lucas 13, 11. Y había allí una mujer, desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Quiero hacer notar algo. Estamos leyendo el Evangelio de Lucas. Lucas era médico, médico griego, y podía distinguir perfectamente la enfermedad física, la natural. Sin embargo, este médico, bien documentado para aquellos tiempos, bien entendido de las cosas, y que era pues
trabajó junto con Pablo, si bien no conoció al Señor en su ministerio, conoció al Señor Jesucristo por medio del ministerio de Pablo, asumimos, o bien creció bajo la tutela espiritual de Pablo, en sus viajes que lo acompañó. Él dice espíritu de enfermedad. Este médico, entendiendo la enfermedad, dice que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Fíjate que no reprendió a ningún demonio. Había un espíritu de enfermedad, pero la sola presencia y voluntad de Jesucristo la sanó. Y después de ello, eres libre de tu enfermedad. Y hasta después, dice el versículo 13, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Siempre al final que el Señor permite una enfermedad en sus hijos, la finalidad es que el Señor sea glorificado. Ahí es en donde, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Ahí es donde se santifica el nombre de Dios. Así se santifica el nombre de Dios, dándole gloria en esta tierra y disfrutando de sus bendiciones, como es la sanidad divina. Versículo 14-15, ya sabes, una persona se enojó del principal de la sinagoga, enojado porque era sábado. Y en el versículo 16 dice el Señor: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Es decir, una ligadura, le llama el Señor, lo escribe un médico, contado yo creo que por Pablo, esta situación, o contado por algunos de los apóstoles que estuvieron presentes, y que Lucas documentó a su estilo profundo, preciso, muy bien hecho. Lo escrito por Pablo, su evangelio, como lo es Hechos, y bien escrito en el contexto no espiritual, obviamente, ni de Dios, sino bien escrito en términos de estructura mental de Lucas. Le llama ligadura de Satanás, una ligadura que Satanás la tenía atada. Entonces, pues sí, esta hija de Abraham, es decir, fíjate que no le dice a esta hija descendiente de Jacob, dice a esta hija de Abraham. Y nosotros, como descendientes de Abraham en lo espiritual, pues por medio de la fe, pues obviamente pues no estamos exentos. Nosotros en 1 Corintios dice algo que debemos de considerar muy en serio. Y cuando leemos este versículo, lo leemos siempre con mucho temor y temblor, con mucha reverencia, cuando es la celebración del día de tomamos la cena del Señor, es decir, la comunión, que lo hacemos una vez al mes, el primer domingo de cada mes, cuando nos congregábamos, y que en algún momento, si Dios nos lo permite, lo volveremos a hacer, de congregarnos el primer domingo de cada mes, y tomábamos la cena del Señor, o la comunión como tal, como se conoce. Y dice que cuando ésta se toma indignamente, Pablo, con pleno entendimiento de lo que estaba escribiendo, por supuesto, le advierte a los corintios que tenían un desorden más que en lo que se refiere en sí, el orden de las cosas, por llamarlo, en sí, en el proceso de hacer la cena como tal. Pues era un desorden en el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque había, por un lado, acepción de personas. Por otro lado, había participación incluso de incrédulos. Por otro lado, también empezó a haber un desorden donde Pablo les escribe a los efesios con suma claridad, y por lo tanto a los corintios: no embraguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. También empezó a ver el tema de tomar
el vino, pero a manera de emborracharse. Y esto pues empezó a asimilar, eso comenzó a tener tintes pues de algo pagano y blasfemo, que era lo más sagrado que dejó el Señor como un mandamiento para nosotros, que lo recordemos, este sacrificio por medio de la cena del Señor cada vez que nos reunamos. Lo dijo el Señor así. Estaba tomando tintes paganos y demás, y pues unos sí comían y otros no comían, porque era la cena literal que ellos cenaban, comían y bebían, y fue cuando Pablo llega a poner orden en esto, más por el contexto de organización de la cena, más en el contexto espiritual de santidad y de orden y de entendimiento de quienes toman la cena del Señor. Dice desde 1 Corintios 11, del versículo 27 al 32, y vale la pena leerlo todo, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así de grave es participar indignamente de la cena del Señor. Así de grave es. Indignamente, sin el entendimiento de lo que estaban haciendo. ¿Por qué sin entendimiento de lo que estaban haciendo? Más que el desorden, era fuera del contexto de reverencia y entendimiento de lo que dijo el Señor, de cómo se debía de hacer y qué se estaba haciendo. Y eso viene en el versículo anterior. En el versículo anterior, en el versículo 26, dice: así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fueron palabras que el Señor usó y que Pablo repite casi textual y literalmente, ¿sí? Pero finalmente se está anunciando la muerte del Señor como un acto de reverencia, de agradecimiento y de reconocimiento que por la muerte del Señor, por su cuerpo destruido y su sangre derramada, nosotros tenemos acceso a la salvación. Bueno, en este memorial nosotros anunciamos la muerte del Señor, pero anunciamos la muerte en el sentido de glorificación, agradecimiento y de recuerdo como tal. Por eso es uno de los dos sacramentos que nosotros los cristianos tenemos, que es precisamente la cena del Señor y el bautismo en agua como tal. Entonces, por eso dice: si lo hiciera indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, versículo 30, por lo cual, por lo anterior, origen, causa y efecto. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dice duermen porque han muerto. Si bien murieron en la fe y por eso duermen, no es un pecado mortal, pero de que se les consideró culpables. Incluso la consecuencia llegó a que gente moría como tal. Eso dice, no quiero espantar a nadie, pero es lo que está escrito. ¿Okay? Muchos están enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Ok? Examinarse a sí mismo. No ir al doctor y ver si tienen una enfermedad. Examinarse a sí mismo en términos de conciencia y de ver si hay algo microfonazo. Y ver si hay algo de que tenemos que dar cuentas al Señor, si tenemos que perdonar a alguien y demás. Pero finalmente hay enfermos, debilitados y muertos. En ese orden. Enfermos, debilitados y muertos. Ok. Sin embargo, dentro de la misma palabra de Dios, no necesariamente es por esta falta de entendimiento espiritual. También vemos que es como parte del deterioro natural al que fue sujeto el cuerpo humano.
Entonces, el primero es por causa de Dios, por origen de Dios, y que finalmente Satanás es utilizado para este fin. ¿Ok? Sin embargo, hay enfermedades que son por causa del deterioro natural de esta maldición. Y lo vamos a ver en Filipenses 2, del 25 al 27. Esas ya son la causa original del pecado. El origen fue el pecado, perdón, y la causa, como tal, ya la vimos, pero la repercusión finalmente de este origen y causa son enfermedades por este deterioro natural. Filipenses 2, del 25 al 27 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído ustedes que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Estamos hablando de un ayudante de apóstol, un pastor, una persona que tenía un profundo amor por la iglesia en Filipos, y que quería irlos a ver, tenía esta carga por ellos y también por los de la Odisea, pero le escribe: estuvo a punto de morir, estuvo enfermo, y pues obviamente bajo el dominio y control, soberanía, perfección y voluntad de Dios, tuvo esta enfermedad, pero para un fin bueno, que no tiene que ver con Satanás, sino con algún entendimiento o alguna esperanza para desarrollar en las personas el deseo de orar por los enfermos, principalmente por el servicio que están dando o simplemente por el hecho de ser hermanos, hacerlo. También vamos a ver en Gálatas 4, y aquí estamos hablando ya de Pablo. Pablo está escribiendo Gálatas 4 del 12 al 14. Gálatas 4 del 12 al 14 dice: os ruego, hermanos, que hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Cuando Pablo anuncia el evangelio en Galacia, estaba enfermo, y enfermedad que, a diferencia de lo que dice en 2 Corintios, que era un mensajero de Satanás, que ya explicamos que no tenía nada que ver con enfermedad, aquí se está hablando explícitamente de una enfermedad, y que así predicó el evangelio, enfermo, con esa debilidad, y que los Gálatas lo recibieron, y que esto era una enfermedad, que sabes que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Esto se está refiriendo a que uno de los viajes fue a Galacia y anunció el evangelio porque estaba enfermo. Y Dios usó eso para llegar a este lugar y aparte atender todos los asuntos pendientes que había, y pues les predica el evangelio, y dice que lo recibieron como un ángel del Señor. Entonces vemos al mismísimo Pablo, que no le dice un aguijón a la carne, sino que le llama una prueba. Una prueba. Dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Y esto obedece al deterioro, también porque finalmente esta enfermedad era o una joroba o bien enfermedad de los ojos. Bien a bien no se sabe porque no hay un retrato de Pablo que se escriba, pero por sus características aparentemente era alguna de estas enfermedades. Y bueno, la tercera situación vemos que es también por falta de salubridad que se llegan a darse estas enfermedades.
por falta de salubridad, como vamos a ver en Hechos 28:8. Bueno, primeramente vamos a ver 1 Timoteo 5, versículo 23, por falta de salubridad o por malos hábitos incluso. Dice Pablo a Timoteo, 1 de Timoteo 5, versículo 23, le está diciendo a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo, aparte de sus características, que Pablo tiene que fortalecerlo muchas veces, era enfermizo. Y pues este deterioro pues, de las enfermedades era porque pues hasta aquel entonces el Señor no había permitido que se entendiera pues que el agua se tiene que hervir antes de tomarla. En aquellos momentos pues era agua pues de ríos y demás, pero algunas bacterias tendrían, que a tal punto que le dice: ya no bebas agua. O sea, imagina decirle a un enfermo: ya no bebas agua, siendo Pablo, es decir, ¿por qué no tuvo la revelación de que, sabes que si vas a tomar agua, no tomes vino, porque en el vino hay disolución, ya no tomes agua, mejor hiérvela? ¿Por qué no lo hizo el Señor en una revelación? No lo sé. No sé por qué no le reveló a Pablo que le dijera a Timoteo: ¿sabes qué? Hierve el agua antes de tomarla. No. Así es el Señor. Es soberano y lo respetamos y le amamos, y con gran agradecimiento tenemos para con el Señor, estemos como estemos. Bueno, eso es primera de Timoteo 5:3. Vamos ahora a Hechos 28:8. Hechos 28:8. Vamos a leer desde el 7, vale la pena. Hechos 28:7 y 8 dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Aquí está escribiendo nuevamente Lucas. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Aquí se nota la mano del doctor. Estaba enfermo, ya no dijo espíritu de enfermedad, sino dijo la enfermedad. Tenía disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado con el Señor, le puso las manos y le sanó, tal cual. No les recomendó un ungüento, no les recomendó una medicina mágica, simplemente sabía Lucas que era disentería. Podría haberse dicho Lucas: pues tráiganse esta y esta hierba, como tal, ¿no? Tal cual. Entró Pablo, oró, impuso las manos y le sanó. Y en el versículo 9, pues aprovechando literalmente el viaje, dice: hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados por medio de la mano de Pablo. El tema de la salubridad, de la higiene en los alimentos, en el agua, en fin, de comer ciertas cosas o no, pues el hombre fue aprendiendo pues a la mala, ¿no? De comerás de la tierra todos los días, te producirá espinos y con dolor comerás de ella. Pues bueno, a lo largo de los años se fue dando esto, y que hoy pues debemos darle gracias a Dios, porque en su soberanía también Dios ha permitido al hombre pues el desarrollo de medicinas para atacar estas enfermedades y entendimiento para hacerlas. Y por último, bueno, tenemos causas pues genéticas. Así se nació, así fue, así el Señor lo decidió. Y dice en Juan 9, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3, ¿ok? Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento, así nació ciego. No tenía más especificaciones, si tenía el órgano inservible o la falta de órgano del ojo,
como tal, no se especifica, pero ciego, así nació ciego, ¿ok? Lo pusieron a pedir limosna, por supuesto, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque era evidente para los hebreos que la enfermedad pues era causa del pecado, pues así crecieron con el libro de Génesis y los 5 primeros libros, con ellos crecieron, fueron enseñados, todos los hebreos fueron enseñados en las sinagogas desde que eran niños, luego al hacerse hombres, ya como parte activa de la comunidad a los 12 años, ya eran, como en el caso de Jesús, confirmados como ciudadanos de la casa de Israel y demás, y pues obviamente pues por causa del pecado. Y Jesús hace una declaración muy interesante, dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fue y lo sanó, y bueno, tenemos todo lo revuelo que causó esto en Juan 9. Son palabras del Señor. Es Jesús hablando. Es el Señor que está diciendo con absoluta claridad y le está enseñando a sus discípulos, no es tanto por el pecado, ni de que no había pecado porque así nació, y un bebé en el útero pues es imposible que peque, ni sus padres, que si habían pecado o no, pues estando bajo la ley, pues presentaban un sacrificio y por el pecado lo tenían que hacer cada determinado tiempo. Y Jesús es claramente específico, con absoluta claridad dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuáles son las obras de Dios para que se manifestaran en esta persona que nació ciega? Bueno, las mismas que nosotros. Estando en la absoluta soberanía de Dios, las obras de Dios fueron realizadas por Cristo. Cristo vino a realizar las obras del Padre. Y dentro de las obras del Padre está precisamente en Isaías 53. Isaías 53, el versículo 4 y 5. Isaías 53, versículos 4 y 5. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, desde la primera hasta la última del último humano. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pedro lo pone en una de sus cartas. Entonces, porque hay enfermedad, sobre todo en los hermanos, en nosotros, porque hay enfermedad. Aquí está diciendo claramente de Cristo que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y este versículo o este fragmento, Pablo y todos los discípulos lo tenían en la mente, yo creo en su corazón, claramente escrito. Él llevó nuestros dolores y llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque dice Pablo, es que llegué a Galacia enfermo, y le dice, escribe a Timoteo, Timoteo, ya no tomes agua porque eres bien enfermizo, y mira, quién sabe que tendrá el agua, pero toma un poco de vino. ¿Por qué dice Santiago, y el que está enfermo, vayan los ancianos, oren por él, y la fe y la oración de fe sanará al enfermo, lo levantará y lo sanará? ¿Por qué pasa todo esto? Porque la salvación es de Dios. La sanidad es de Dios. La salvación es dada como tal, pero la sanidad no es parte
de la salvación automática de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo cuerpo sujeto a todo, por un lado, las pruebas espirituales que el Señor pone para nosotros, para bien, por su eterna y soberana providencia, por el deterioro natural, incluso por malos hábitos o salubridad, las enfermedades genéticas, y como tal, nuestro cuerpo no ha sido glorificado. Nuestro espíritu sí, nuestra alma a través de la mente está siendo renovada y estamos nosotros sujetando esta carnalidad. Estamos sujetando esta carnalidad a Dios, sujetando las obras de la carne, que las podemos encontrar en el mismo libro de Gálatas, la carta de Gálatas, esas obras de la carne, la carnalidad. Sin embargo, está dentro de la soberana voluntad de Dios que esta carnalidad vaya siendo trabajada por el mismo creyente junto con el Espíritu Santo para poner esas obras de la carne, hacer morir las obras de la carne en nosotros. Pero el tema de la enfermedad se quedó en medio. El tema de la enfermedad se quedó en medio tanto para justos e injustos, porque somos justos delante de Dios, pero estamos en este cuerpo y este cuerpo va a ser glorificado cuando venga el Señor. En el arrebatamiento nuestro cuerpo será glorificado, o bien los que ya duermen, es decir, los que ya están con el Señor en espíritu, que han muerto, sus cuerpos serán levantados, aunque esté en cenizas, cremado, no te espantes, cremado o perdido en el océano o disuelto en el océano, como haya sido hace 1000 años, esos cuerpos físicos de estas personas creyentes en Cristo que murieron, y que de hoy están durmiendo, serán levantados estos cuerpos glorificados, siendo la personalidad o identificados cada uno de nosotros con nuestra identidad. Y los que vivimos cuando venga el Señor, dice que en un instante seremos transformados. ¿Ok? Seremos transformados y todo lo que es carne se acabará, todo lo que es aflicción y deterioro se acabará, seremos un intermedio de cuerpo, espíritu y físico, pero de una glorificación donde no habrá más ni pecado, ni sangre, ni enfermedad, ni nada por el estilo. En su momento en la doctrina de la resurrección lo estudiaremos más a detalle. Entonces, para concluir, quiero decir lo siguiente, y es muy importante. Dios acepta el sacrificio de Cristo, el Padre, para que nosotros por su llaga hemos sido sanados y curados de nuestras enfermedades y dolores. Sin embargo, y así lo aceptó también Cristo, está dentro de la absoluta y soberana voluntad de Dios el que seamos sanados o no, o seamos guardados de enfermedades o no. Es nuestra obligación cuidarnos, es nuestra obligación hacer lo que el Señor nos pide que hagamos, y que cuidar nuestro cuerpo, evidentemente, sobre todo de los hábitos. El asunto de fumar es terrible y pues sí, puedes orar por un hermano que ya le dio algún tipo de cáncer por fumar, pues bueno, sí puedes orar mucho por él y todo, pero fue un mal hábito. Si el Señor lo sana o no, pues pues está bien, ¿no? O sea, pero si no lo sana, pues también nosotros no debemos pues dudar de la misericordia de Dios. Y de hecho el Señor, parte de predicar el Evangelio tiene que ver con la administración de esta sanidad sujeta a la absoluta, total y completa soberanía de Dios. En Marcos 16, 17 y 18, Jesús es claramente cuando manda a los apóstoles a predicar el Evangelio a todo el mundo, y dice: y estas señales seguirán en los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Y esta fue la delegación de Jesucristo a sus apóstoles, como vemos en Hechos, que sanaron. Esta administración de sanidad, algunos dicen que terminaron en la era apostólica. Sin embargo, vemos a lo largo de la historia que muchas veces hemos visto verdaderas sanidades a lo largo de la historia de la iglesia, registradas, de que oraron por enfermos y sanaron, no solamente como parte de lo que es la delegación a estos apóstoles, sino también la delegación, pero sobre la absoluta ministración por parte de Dios en su en esta administración que el Señor permite a los miembros de la iglesia, cada uno de nosotros, desde el momento en el que le dice Santiago, y si alguno está enfermo, pues vayan los ancianos y oren por el enfermo, y la oración de fe sanará al enfermo y lo levantará, y si tuviere pecados le serán perdonados. Santiago no recibió estas instrucciones, todavía no era creyente. Segundo, Santiago habla de enfermos como algo parte de, y aparte le dice que a los ancianos vayan y oren por los enfermos. Entonces, esto no fue cesacionista, sino que haya cesado con la vida de los apóstoles, porque pues uno de ellos, que ni siquiera estuvo ahí, que fue Santiago, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén, pues él continuó, y no hay en ningún momento en la palabra de Dios que diga que esto cesó. Aunque quieran buscarle, no hay forma de justificar que haya cesado este encargo del Señor Jesús a continuar, porque también Jesús en Juan 17 oró que los que hayan creído en su nombre, los que hayan creído por medio de estos apóstoles, también pidió por nosotros a través de las generaciones. Entonces está sobre la total y completa providencia de Dios que alguien ore por nosotros estando enfermos y sanemos, o que nosotros oremos por algún endemoniado y sea liberado o sanado, a los que somos nacidos de nuevo, como parte natural del Evangelio, como algo natural del Evangelio, en donde malamente se está usando esto de la sanidad como tipo de cambio para llamar a multitudes, que bueno, no voy a hablar de eso, pero lo que sí debemos de entender es que la enfermedad está bajo la absoluta, total y completa voluntad del Señor, de su soberanía y de su providencia para cada uno de nosotros. Con esto terminamos entonces. Te agradezco el tiempo y que por favor lo estudies, y lo estudies con toda calma. Que el Señor te bendiga, y estamos el domingo siguiente a las 12 del día en el muro de Facebook de Renuevo de Amistad para predicación, alabanza y predicación. Dios te bendiga y muchas gracias. Hasta luego.